Hola, buen día a todos ustedes. Vamos a iniciar otra sesión de histología. Para la clase de hoy tenemos tejido conectivo especializado, hueso. Y vamos a comenzar con este capítulo. El tejido óseo es uno de los tejidos más duros del organismo. Y esto se debe a que tiene una matriz bastante sólida, porque está mineralizada, porque está calcificada. Pero a pesar de ser un tejido bastante sólido, tiene dinámica. Y esto se puede demostrar con la remodelación que sufre este tejido cuando se está formando, cuando se está osificando en la fase de crecimiento en los niños. Por un lado se va formando tejido en la superficie, tejido óseo, y por el otro extremo se va a ir reabsorbiendo, remodelando, ¿no? Formando las cavidades medulares. Y si se aplican fuerzas sobre el tejido óseo, reacciona de diferente forma. Si aplicamos fuerzas de presión o compresión, comenzará un proceso de reabsorción de hueso. Al contrario, si se aplican fuerzas de tensión, más bien va a empezar un fenómeno de formación de hueso. Vamos con las funciones. Tomando en cuenta la dureza de este tejido, sirve de soporte y de protección para algunos órganos. El caso del cerebro, médula espinal, órganos que se encuentran en la cavidad torácica, el corazón, los pulmones. También sirve de superficie de inserción, ya que en la superficie del hueso se inserta el músculo mediante un tendón, de tal manera que el hueso sirve como una especie de palanca, aumentando la potencia del músculo cuando éste realice la contracción. Sirve como depósito de sales minerales. Si consideramos un 100% del calcio que está en todo el organismo, casi todo forma parte del hueso. El 99% está en el tejido óseo, quedándonos tan solamente con 1% del calcio intercambiable, pero que cumple varias funciones de mucha importancia. Por último, podemos citar el hecho de que en el interior de nuestros huesos encontramos una cavidad, la cavidad medular, donde encontramos un tejido hematopoietíco, la médula ósea. Y haciendo algunas comparaciones con el cartílago es avascularizado, no tiene vasos sanguíneos propios, pero el hueso sí es vascularizado, tiene sus agujeros nutricios. Ahora, los dos tejidos tienen también algo en común, que es una túnica periférica, una cápsula que es el pericóndilo. En el cartílago, en el hueso se llama periósteo. Son tejidos muy similares. Es una pequeña diferencia entre ambos que vamos a ver más adelante. Bien, para la descripción podríamos hacerlo como en tejidos pasados, describiendo la matriz fibrosa y luego la matriz amorfa. Pero en tejido óseo es mejor describir por matriz orgánica y matriz inorgánica. Y es de esa manera que lo vamos a realizar. Hueso. Entonces, vamos con su matriz. Después de describir matriz, claro, vamos a conocer a las células. Acá vemos la matriz inorgánica y luego la orgánica. Los dos componentes juntos resisten las fuerzas que se aplican en el hueso. Uno solo no va a resistir las fuerzas. Se necesitan los dos juntos. Por porcentajes, la matriz inorgánica ocupa aproximadamente un 65%, quedando el resto para la matriz orgánica, un 35%.
Vamos a los componentes de la matriz inorgánica. Estoy hablando de sales minerales. Calcio, fósforo son los principales componentes inorgánicos, pero también existen otros como el bicarbonato, el citrato, el magnesio, el sodio, el potasio. Esos son los componentes de esta matriz. También podemos decir que el principal componente inorgánico son los cristales de hidroxiapatita, la hidroxiapatita cálcica, hidroxiapatita. La hidroxiapatita corresponde a calcio más otra sal mineral. Cuando hablamos de los cristales de hidroxiapatita, hablamos de cristales no puros de calcio. Calcio más, ¿qué otra sal mineral puede ser? Como tenemos en bastante concentración también el fósforo, entonces fosfato de calcio es la forma más frecuente en la que se presentan estos cristales de hidroxiapatita. Pero esta hidroxiapatita se podrá presentar como cristales o como forma amorfa también. Y entre la colágena, que es parte orgánica, y entre la colágena. Ahora vamos a la matriz orgánica. Dijimos, colágena. Vale, el hueso es de tipo 1. Ahora, aparte, no solamente viendo la parte orgánica, en un 100%, casi todo es colágeno, un 80-90%. El 80-90% de los componentes orgánicos se refiere a la proteína colágeno, tipo 1, sintetizada por una célula llamada el osteoblasto. Pero también hay otros componentes orgánicos, no solamente la colágeno. Acá sí vamos a recordar los GAG, los proteoglucanos, etc. Vamos a abreviar GAG, glucosaminoglucanos. Luego tenemos los proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión. Ya vamos ya por los nombres. Glucosaminoglucanos, sulfato de condroitina, otro glucosaminoglucano, ácido hialurónico, si recordamos, estos glucosaminoglucanos tienen la función de hidratar. Entonces, el hueso tiene su grado de hidratación, tiene una cubierta de hidratación, una cubierta de agua, por función de estos componentes. El agrecán en parte también cumple la función de hidratación porque tiene un núcleo de glucosaminoglucano. Claro que son más viscosos, más densos que los GAG. Y las glucoproteínas de adhesión. Acá tenemos varias. La osteomectina, la osteocalcina, las cialoproteínas, la osteopontina. Bien, todos estos componentes tienen la función de poder adherir algo dentro del tejido óseo. La osteolectina, ¿cuál será su función? Participa en la mineralización.
sanción. ¿Qué significa esto? Que la osteonectina lo que va a hacer es adherir sales minerales a la matriz del hueso. La osteocalcina lo mismo. Las cialoproteínas también. O sea, son indispensables para el depósito de sales minerales. Van a formar la adherencia, pues, entre estas y el resto de la matriz. Y el resto de la matriz estará constituida por sustancia orgánica, amorfa, fibras, incluso células. La osteopontina sirve para la adhesión de osteoclastos. También osteoblastos. Y las cialoproteínas también servirán para la adhesión de tanto osteocitos como osteoblastos. De esa manera serán indispensables estas 4 glucoproteínas de adhesión en el crecimiento, en el desarrollo del hueso, en la formación del tejido óseo. Esos son los dos componentes de la matriz del hueso, la orgánica y la inorgánica. Ahora lo que debemos hacer es ir conociendo a las células que tienen el tejido óseo. Y vamos a ir recordando algo de esto. Vamos a empezar aquí con las células osteógenas u osteoprogenitoras. Y vamos a ir borrando así por partes. Esto tal vez nos sirva. Células. Comenzamos aquí. Tenemos que describir 4 tipos de células: la osteógena u osteoprogenitora, el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Un 4. Estamos empezando por la osteoprogenitora. Pueden llamarle también célula osteógena. Para esto vamos a hacer un diseño, un esquema del tejido óseo. Hemos hablado que tiene una cubierta, una cápsula, que es el periósteo. Y lo vamos a diferenciar del pericondrio, ya que son muy similares, muy parecidos estos tejidos. Bueno, periósteo. Primero la variedad de tejido, que es el periósteo, y ahí lo vamos a ir comparando, recordando con el pericondrio. Es un tejido conectivo, denso, irregular. Eso comparte con el pericondrio. Es la misma variedad de tejido. Tipo de colágeno, la tipo 1. Colágena 1, sintetizada por el fibroblasto. El mismo tipo de colágeno tiene que el pericondrio. Y tiene las 2 capas también, igual que el pericondrio. Se divide en 2. Una externa, una capa fibrosa externa y una capa celular interna. En realidad, hasta ahí es la misma descripción que el pericondrio. Ahora vamos a la diferencia. La diferencia radica en esta capa celular interna. Si fuese pericondrio que estaríamos describiendo, en esta capa celular interna encontraríamos a las células condrógenas, a las células madre. Pero estamos en hueso, y en hueso se llaman osteógenas. Esa es la diferencia. Pericondrio, condrógenas; periósteo, osteógenas.
osteógenas u osteoprogenitoras se encuentran en la capa celular interna del periósteo. Son células en forma de uso, ¿no? Un poco alargadas son esas células. A partir de ahí van a ir diferenciándose en la siguiente variedad de célula, que es el osteoblasto. Pero primero vamos a terminar la descripción de esta osteoprogenitora. Y siempre comparándolo, ¿no?, con el cartílago, en lo que tenga de parecido, estas osteógenas u osteoprogenitoras son muy similares a las condrógenas. Las dos son células madre y están sujetas a la concentración de oxígeno que esté a su alrededor. Tanto condrógenas como osteógenas están acostumbradas a cierta cantidad de oxígeno que está a su alrededor. ¿Quién está acostumbrada a mayor cantidad de oxígeno? La osteógena, ya que el hueso tiene vascularización, tiene vasos sanguíneos, tiene agujeros nutricios. El cartílago no. Entonces, está sujeta a una concentración de oxígeno menor. Pero eso puede invertirse y ambas células cambiarían. Ejemplo, la condrógena. Si sufre un aumento de concentración de oxígeno, pasa a ser osteógena, como en los procesos de osificación endocondral. ¿Y qué pasa con la osteógena? La osteógena, si desciende de oxígeno a su alrededor, cambia a ser condrógena, como en los casos de separación de hueso. Bien, osteoprogenitora o osteógena. Aquí encontramos los agujeros nutricios. El hueso tiene sus agujeros nutricios y su matriz que le da esa apariencia. Esto es hueso compacto. Estos son agujeros nutricios. Esos agujeros nutricios reciben el nombre de canales haversianos. Este es un canal haversiano. Alrededor de estos canales están las células osteógenas. Es otra localización. Ahí está. No solamente en la cara o capa interna del periósteo, sino alrededor de los agujeros nutricios también. Y si vamos a mayor profundidad, el hueso compacto termina y se va a formar el hueso esponjoso. Ahí. Y este hueso esponjoso va a tener una cubierta de tejido conectivo especializado, una monocapa en sí, donde también existen células osteógenas u osteoprogenitoras. Esta sería la tercera localización para estas células madre. Esta monocapa, esta cubierta celular en el hueso esponjoso, recibe el nombre de endosteo. Este es el endosteo en el hueso esponjoso. Ya. En ese endosteo no solamente están las osteoprogenitoras, vamos a estudiar más adelante que también están otras células como osteoblastos y algunos osteoclastos. Los tres lugares para las células madre. A partir de ahí puede diferenciarse en la otra línea de células, que es el osteoblasto. Esta célula osteoprogenitora u osteógena se ha formado a partir de una mesenquimatosa. Ahora estudiamos al osteoblasto. Nos puede servir este gráfico, todos lo que hemos anotado acá, para estudiar el osteoblasto. Osteoblasto. El osteoblasto es una célula joven, es la célula formadora de hueso.
la que va a llegar a ser en alguna oportunidad osteocito posteriormente. En este gráfico, como tenemos acá, podemos nosotros tratar de ubicar al osteoblasto. El osteoblasto se encuentra en la parte más externa de nuestros huesos. Y acá en secuencia estaría acá la osteoprogenitora y acá estaría el osteoblasto. Va formando una cubierta de células que de formato pueden variar. La forma puede ser cuboide, puede ser cúbica, inclusive cilíndrica de los osteoblastos, ¿no? Cuando están formando una especie de lámina ósea, así. Entonces el formato puede ser ese. Y a partir de ahí van formando hueso, matriz ósea, hacia el interior. ¿Y qué es lo que producen? Producen hueso, que es la célula formadora de hueso. Lo que producen es matriz. Produce matriz orgánica. Todo esto que está aquí, todo esto es producido por el osteoblasto. Toda la matriz orgánica que está ahí. Pero no solamente eso, el osteoblasto produce una serie de moléculas de señalamiento que debemos conocerlos. Nuestro gráfico queda acá, esto lo vamos a borrar para ir anotando otras moléculas de señalamiento que produce el osteoblasto. Recuerden que este osteoblasto siempre se encontrará en la parte más externa del hueso, a partir de donde va formando matriz. Borramos esta parte. Aparte de ir formando la matriz, va a ir formando, produciendo otras moléculas de señalamiento, como son. Voy a hacer las siglas de abreviación. El rank L, el MCSF, vamos a ir describiendo uno por uno. La OPG. Significado de estas siglas. Rank L, ¿qué significa? Significa ligando para el receptor del factor de activación nuclear. Eso es lo que produce un factor de activación nuclear. Claro que eso vamos a revisar más adelante, pero nos adelantamos para no quedarnos con la duda del significado de estas siglas. El efecto que tienen estas moléculas es sobre otra célula del hueso, que es el osteoclasto. Este factor significa estimulante de colonias de macrófagos. Factor estimulante de colonias de macrófagos, que también trabaja sobre el osteoclasto, y la osteoprotegerina, que también trabaja sobre el osteoclasto. ¿Qué más produce el osteoblasto? Produce el factor activador de osteoclastos. En realidad este factor también influye sobre esa célula. Esos 4 factores que producen esta célula están influyendo sobre esta. ¿Qué más produce el osteoblasto? Va a producir un factor de crecimiento. Factor de crecimiento pseudoinsulínico. Pseudoinsulínico 1. IGF-1. Así se abrevia, su factor de crecimiento. También produce el osteoide. ¿Qué es el osteoide? El osteoide es la matriz inmadura
Es la matriz que recién ha formado. Es matriz orgánica que poco a poco se va calcificando. Y lo que hace diferente de un osteoblasto a la siguiente célula, que es el osteocito, es el grado de calcificación de su matriz. Si la matriz no está calcificada aún, es osteoblasto. Si la matriz está calcificada, mineralizada, es osteocito. Entonces, mientras sea osteoide, es osteoblasto. El osteoide se calcifica y ya es osteocito. Aquí está ese osteoide. También produce una enzima que se llama la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, que está presente en la membrana del osteoblasto y que se puede secretar hacia la matriz y que se puede medir también en la sangre, indica que la célula está produciendo, está formando matriz, está produciendo hueso al osteoblasto. Eso indica la fosfatasa alcalina, que está activa esta célula. El osteoblasto también posee receptores para una hormona llamada la PTH. Paratormona o hormona paratiroidea se encuentra en la membrana de los osteoblastos. ¿Qué función va a cumplir esta hormona? Esto vamos a ver también posteriormente cuando estemos estudiando al osteoclasto, cuando estemos estudiando la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Bueno, tenemos entonces todos estos factores, todas estas moléculas de señalamiento que produce el osteoblasto. Y vean que muchas tienen efecto sobre el osteoclasto. Esto quiere decir que este osteoblasto controla que un osteoclasto se forme, que un osteoclasto se active, que un osteoclasto comience a funcionar. Morfogénesis del osteoclasto. Vamos a pasar ahora al osteocito. Todo esto que tenemos acá vamos a repetir cuando estemos estudiando el osteoclasto y ya vamos a ver más detalladamente cuál es su función. Bien, borramos entonces nuestro cuadro y vamos a hablar del osteocito. No nos olvidemos de toda esta información. Osteocito. Esta es la célula madura ahora. Recordamos, para que se forme el osteocito, el osteoide debe mineralizarse, el osteoide debe calcificarse, en otras palabras. Y tomando en cuenta el periósteo, podemos recordar aquí, ¿no? Aquí está el periósteo. Acá está el tejido conectivo denso y regular. Las células osteógenas están acá, en su superficie o su capa interna. Los osteoblastos en la parte periférica del hueso, cerca al periósteo. Y los osteocitos aquí, en la profundidad del hueso. En unas lagunas. Los agujeros nutricios están por acá. Y ahí están sus osteocitos. A esta célula es para que debemos describirla ahora. La secuencia ha sido así, de formación, de diferenciación. Osteógena, osteoblasto y osteocito. Ahí termina el linaje de células óseas, no existe más. Por diferenciación a partir de estas, no.
El osteoclasto es una célula que sí forma parte del hueso, pero proviene de la médula ósea, de otros precursores, de otras células, que las vamos a estudiar. Bien, el osteocito estaría aquí. Como célula madura, el osteocito tiene la función de mantener la matriz donde se encuentra. El osteocito, a pesar de que una persona sufre remodelación ósea, llega a tener aproximadamente unos 25 años de vida el osteocito. Después sufre apoptosis y muere la célula. La forma que tiene es con unas prolongaciones. Este que sea el osteocito, unas prolongaciones largas. Y esas prolongaciones largas van ocupando unos conductos, una serie de conductos o canales. Y es que la arquitectura del hueso es así, ya que la matriz es sólida, sería de mucha dificultad para el oxígeno y los nutrientes poder transportarse en medio de esa matriz calcificada. Por eso la arquitectura del hueso se basa en una serie de conductos y canales que van comunicando células entre sí y los agujeros nutricios, para que puedan por esos conductos y canales difundirse los materiales que son necesarios para que puedan subsistir las células. Como se ha calcificado, se ha mineralizado el osteoide, aquí es una laguna. Esta es una laguna y estos ya son los conductos que son ocupados por las prolongaciones del propio osteocito. Y esto se repite en toda la matriz del hueso. En algún lugar se encontrará un agujero nutricio y a partir de este agujero nutricio, de los vasos sanguíneos que están acá, se difundirá el oxígeno y los nutrientes que podrán llegar a esta célula y por estos conductos a otra célula y así. Es una red. Prolongación de osteocito con prolongación de osteocito llegan a tener contacto y se forman medios de unión. Así. Y acá estará otro osteocito. Y se continuarán acá los conductos, las lagunas, y la comunicación entre una y otra célula. Entre la matriz ósea es esto, ¿no? Todo esto es la matriz ósea, la matriz orgánica e inorgánica. Y la membrana del osteocito se forma un espacio. Este es el espacio periosteocítico. Todo esto que tenemos acá está ocupado por líquido intercelular, líquido intersticial. Ese es el espacio periosteocítico. Un espacio que en sí se encuentra en la laguna misma, ¿no? La laguna es de todo el margen de ese espacio. La laguna es esta. Y el espacio está comprendido en sí entre la laguna y la célula. En este espacio dijimos que hay líquido intersticial. Y si nosotros podríamos reunir el líquido intersticial de todos los osteocitos, de todos los espacios periosteocíticos, de toda la masa ósea, de todo el tejido óseo, reuniríamos aproximadamente 1.3 litros
de líquido intersticial, imagínense tanto. Y en ese 1.3 litros, el equivalente a 20 gramos de calcio. Ese dato tenemos de referencia. Y tenemos otro dato también en cuanto a la cantidad de estas células. Eso que está de verde son los espacios periosteocíticos. La concentración de estas células por milímetro cúbico de hueso entre 20.000 a 30.000. Sería entonces esos 20.000 a 30.000 osteocitos por milímetro cúbico de hueso de toda la masa ósea, sumados sus espacios periosteocíticos, llegarían a tener esta cantidad de líquido intersticial, donde encontramos esta cantidad de calcio. El osteocito se cree que es una célula inactiva, es una célula ya madura, pero puede reaccionar el osteocito. Y cuando reacciona el osteocito ya funciona como un mecanotransductor. Mecanotransductor. Va a reaccionar ante fuerzas que se apliquen sobre el hueso, fuerzas mecánicas, cuando es estimulado el osteocito. En ese caso, como mecanotransductor, a secretar algunas moléculas, como el factor de crecimiento. Factor de crecimiento, estoy hablando de la IGF tipo 1. Algo que también produce el osteoblasto. Factor pseudoinsulínico tipo 1. También produce monofosfato de adenosín cíclico y osteocalcina, una glucoproteína de adhesión. En sí, este factor de crecimiento va a actuar sobre el osteoblasto como un mecanismo de defensa. Reacciona el osteocito, secreta este factor y este factor actúa sobre el osteoblasto. ¿Para qué? Para que el osteoblasto produzca matriz, vaya produciendo matriz. En sí, todo lo que tenemos acá, osteocalcina inclusive, es parte de la matriz, lo que significa que nuestro osteocito puede volver a producir matriz, muy poco, pero puede. Produce también osteoide. Pero solamente bajo estímulo. Y ahí funcionaría como mecanotransductor. Quien produce osteoide, y es su trabajo, su función de producir osteoide, es el osteoblasto. El osteocito no, pero podría producir osteoide en una concentración muy baja, solamente bajo estímulo. El osteocito también produce una hormona. Vamos a anotar aquí. Se llama la esclerostina. Una hormona producida por el osteocito. ¿Cuándo se produce la esclerostina? Cuando los niveles de calcio son bajos. Cuando se secreta la esclerostina, se va a suspender la formación de matriz y lo que se va a hacer es estimular la reabsorción de hueso. Si el calcio está bajo, y no me refiero a calcio que esté en la matriz del hueso, sino a calcio en la sangre. Estos niveles de calcio pueden ser controlados por el propio osteocito.
Se ha visto que la concentración está baja de calcio afuera, en su líquido intersticial, secreta esclerostina. La esclerostina lo que va a hacer es ayudar a estimular la reabsorción ósea, solo reabsorbiendo hueso por el osteoclasto se va a liberar calcio y esa concentración baja se podría nivelar. Se secreta esta cuando los niveles de calcio están bajos. Y la función de esta hormona es estimular la reabsorción. Estimula la reabsorción ósea. Todo esto tiene relación. Si los niveles de calcio están bajos, solamente reabsorbiendo hueso pueden nivelarse. Para eso se produce esa hormona, solo en esas circunstancias. Bueno, para terminar hablando sobre el osteocito, hace un poco hablamos del tiempo de vida aproximado que tiene. 25 años de vida, bastante, ¿no? Para esta célula. Esto nos da una idea de que en un adulto mayor, aproximadamente de 80 años, el 75% de sus osteocitos han muerto. A ver aquí. Tiempo de vida. $25 para esta célula. Luego, apoptosis. Una vez que se forman los cuerpos apoptóticos, una vez que ha muerto el osteocito, va a liberar una molécula de señalamiento. RANG-L. El RANG-L, que significa ligando para el receptor del factor de activación nuclear, lo que hace es activar a los osteoclastos, es decir, que va a activar a la reabsorción ósea. Reabsorción ósea. Y eso sucede cuando están muriendo los osteocitos. Eso significa que cuando los osteocitos están muriendo, la población de osteocitos está disminuyendo bastante, se está elevando la actividad de los osteoclastos. Va a existir mayor reabsorción ósea. ¿Y por qué no acontecía eso cuando los osteocitos estaban en una población mayor, es decir, en una persona joven todavía? Es porque mientras el osteocito no ha muerto, mientras el osteocito está joven, el osteocito produce el factor tumoral de crecimiento beta. El factor tumoral de crecimiento beta lo que hace es inhibir o disminuir la reabsorción ósea. Eso es en el osteocito. Mientras está con vida produce este factor que va disminuyendo la reabsorción ósea, equilibrándola. De tal manera que cuando los osteocitos van muriendo, también la cantidad, la concentración de este factor tumoral de crecimiento beta también va disminuyendo. Y se va elevando más bien la actividad del osteoclasto. O sea que ya no hay cómo inhibir a la reabsorción ósea. Y más bien se va a estimular a la reabsorción ósea secretando este RANG-L. Mientras está vivo, cuando ha envejecido y está muriendo.
mientras está vivo y no está envejeciendo, está tratando de equilibrar la reabsorción ósea, que no aumente. Va muriendo, más bien incentiva la reabsorción ósea. Eso es lo que acontece con la edad, con los adultos mayores. Ahora vamos a estudiar al osteoclasto, la siguiente célula del hueso. Vamos a borrar todo esto. Vean que hay mucho que comentar de cada célula. Hay relación, ¿no? Ahora vamos a ver con el osteoclasto que hay relación, no solamente con el osteocito, como tenemos acá. Hay relación con el osteoblasto y mucho más relación con el osteoblasto.